Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. A su pelotón que comanda, y lo que él dijo es un hecho. Eso ha de hacerse así, eso va a hacerse así. Como decimos nosotros, llueve, truene o haga viento, porque así tiene que ser. Eso es una orden de mando, de rango. Ha habido líderes y figuras en la historia cuyas palabras han sido temibles. Quizás podemos ilustrar un poquito con la tensión en la que vivía el planeta en los tiempos de la Guerra Fría, quizás en la década de los finales de los 80 y 90, donde la Guerra Fría estaba candente, la guerra en la que nunca hubo batalla entre Rusia y Estados Unidos, por eso se le llama la Guerra Fría. No hubo ataque armamentístico, pero ustedes se acordarán, los que son un poquito mayor, que la gente temblaba, incluso en un paísito como el nuestro, la gente estaba asustada porque bastaba con una orden de un solo individuo para poner en jaque el planeta completo. Sucede que el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia, ambos tenían un artefacto en su mano que emitía una voz de alerta, y eso implicaba automáticamente el comienzo de una gran batalla del cual probablemente el mundo no saldría ileso. Lo que le quiero ilustrar con esto es que hay voces de mucha autoridad, hay palabras, hay comandos, hay dichos que no solamente afectan un grupo, sino que afectan grandemente al mundo, como el caso quizás que le ilustré. Yo quisiera que usted fuera conmigo para que usted vea dos aptitudes que la gente suele tomar frente a la autoridad de Jesús. Dos aptitudes. Y busque conmigo, por favor, Mateo capítulo 21, versos 18 al 28. Mateo 21, versos 18 al 28. En este trozo de las Escrituras podemos ver las dos aptitudes que los seres humanos pueden tomar cuando se trata de ver o tener enfrente la autoridad de Dios, la autoridad de Jesús. Verso 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Verso 20: viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es eso que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mira el verso 23, entonces la controversia y cómo responden otros. En esta primera sección nosotros vemos que algunos responden maravillados al ver los resultados o la autoridad de Jesús, pero mire cómo responden otros. Verso 23: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y les dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré en qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, entonces tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Señor, tu palabra es, no nuestra. Así que te rogamos en esta mañana que tú ilumines no solamente el entendimiento del predicador, Señor, como estuviste conmigo durante la semana para poder desentrañar tu verdad en esta palabra, Señor, sino que tú también ilumines el entendimiento de los que nos escuchan aquí en vivo en esta mañana, y también de los que nos ven a través de los medios electrónicos, o los que nos verán después también a través de las facilidades electrónicas. Te rogamos, por tanto, Dios bendito, Dios del cielo, Padre de luz y de misericordia,
que tú tengas compasión de tu siervo y que no mires la bajeza de tu siervo, Señor, que no mires sus pecados, que no mires sus limitaciones ni sus iniquidades, sino que tú, oh Señor, mires a Cristo y al Espíritu que mora en el predicador, porque ese es el mismo Espíritu que reveló esta palabra a los apóstoles y profetas, y ese es el mismo Espíritu que puede redarguir, que puede escudriñar los corazones y convencerlos de pecado, de justicia y de todo juicio. Así que humilde delante de ti en esta mañana, entendiendo nuestra gran limitación y nuestro gran velo que nos separa de las realidades netamente espirituales, te rogamos, Señor, que tú hagas un milagro al deliberar tu palabra con potencia en esta mañana. En los méritos de Cristo te lo rogamos. Amén. La autoridad de Jesús. ¿Te maravillas o la cuestionas al ver? Quizás nosotros no tenemos a Jesús al frente nuestro ahora mismo, viendo sus hazañas y sus prodigios y sus portentos y sus milagros. De hecho, no lo tenemos. Pero miren lo que tenemos: el testimonio de Dios, no solamente acerca de lo que Jesús hizo, sino de otras tantas cosas que sirvieron para certificar toda la obra de Jesús, de tal manera que nosotros no le tenemos caminando por nuestras calles haciendo esto y aquello, pero sí tenemos el testimonio viviente de su palabra, lo cual debería bastarnos como autoridad de Dios, porque es la palabra misma de Dios la que está expuesta aquí. Como ustedes pudieron ver en el incidente, si pudiéramos expresarlo de esa manera, de la higuera, el Señor solamente dijo la palabra y la higuera se secó. Pero esto tiene un fin, y no queremos aquí especular como algunos. Está tu higuera seca y hacer preguntas de esa naturaleza. Eso no procede en la predicación de las Escrituras, porque es mañoso y a menudo nos guía a resultados muy erróneos. No queremos hacer eso, sino que queremos desentrañar de las Escrituras por qué el Señor hizo esto, cuál fue su objetivo claro en el texto y en el contexto al obrar estas maravillas. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, como ustedes pueden leer en los textos anteriores, en el mismo capítulo, justo después de la inauguración, del ungimiento de Jesús con perfume por María en Betania. Esta María, unas semanas antes de la entrada de Cristo a Jerusalén, le había ungido a él, y los discípulos, uno de ellos, que era ladrón, llamado Judas, se quejaba y decía, pero ven acá, y ese perfume tan caro que es derramado a los pies de Jesús. Y Jesús, entendiendo el pensamiento de todo, le dijo que la dejaran tranquila, porque ella estaba ungiéndole a él para la sepultura. Y él le dijo, Judas se queja, pudimos haber vendido ese perfume y darle el dinero a los pobres. Y Cristo les dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y después de ese ungimiento que aconteció poco tiempo después que Jesús resucitara a Lázaro de entre los muertos, Jesús cesó de ejercer su ministerio público y andaba como en privado con sus discípulos. Ese episodio tomó quizás un mes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, un mes antes de la última semana de la vida de Cristo. Él estuvo quieto, solamente con sus discípulos, prácticamente no hacía apariciones públicas ni daba discurso público. Estaba de hecho muy atribulado, porque él sabía que se acercaba a su muerte, y le comenzó a hablar de eso insistentemente a los apóstoles. Nosotros podemos ver todo este evento en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, particularmente al capítulos 11 y 12, pero también podemos ver algunos detalles de esto en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 18 al 20. Todo esto que vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11 y 12, que no nos da tiempo a leerlo en esta mañana, pero usted lo puede leer en la casa, y también Mateo capítulo 18 al 20, aconteció en un tiempo en el que Jesús estaba ejerciendo su ministerio casi de manera privada, y sucedió todo en un periodo relativamente corto de tiempo. Pero
unge a Jesús, Jesús resucita a Lázaro, Lázaro hermana de esta María que le ungió con perfume en los pies. Jesús se retrae en su ministerio público y ejerce el ministerio un poco más privado, prepara a los discípulos para lo que habría de venir, y llega el momento en el que Jesús va a ser ejecutado y hace su entrada triunfal, como le dicen los títulos, a Jerusalén, Mateo capítulo 21, que es donde estamos ubicados. Y allí en esa entrada triunfal, Jesús es alabado, la gente tomaba ramitas de palmas y le alababa y decían que es bendito el que viene en nombre del Señor. Entra al templo, los niños le alaban a la entrada del templo, pero allí estaba un grupo de gente mañosa, muy mañosa, y quería encontrar una ocasión para matar a Jesús desde hacía ya mucho tiempo. Y se acercan a Jesús, no sé si se acuerdan, predicamos no hace mucho de ello, bueno, hace casi 2 meses ya, cuando paramos nuestra serie de Mateo, y por eso estoy refrescando un poco. Y los niños ahí adorando, y vienen ellos y le dicen: pero tú no oyes lo que esos niños están diciendo, esos niños están locos, tienen problemas, ¿cómo es posible que estén atribuyéndole divinidad a un hombre como tú? Y Jesús les cita el Salmo 8 y le dice: ¿no habéis leído? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaré la alabanza, o fundaste la fortaleza, como dice una versión. Y ellos estaban botando fuego por la cabeza, porque aquel hombre que había entrado allí una y otra vez desmoronaba sus especulaciones y también mostraba con mucha evidencia ser quien decía ser. Es algo increíble, es algo fascinante a la vez. La pregunta de la clase religiosa y gobernante de los judíos era una forma diferente de preguntar lo mismo que le habían preguntado varias veces. Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Estas cosas muy exclusivamente a todo lo que había acontecido desde la resurrección de Lázaro en particular hasta su entrada triunfal a Jerusalén. En ese mismo evento, cuando entró a Jerusalén y entró al templo y los niños le alababan, él volcó las mesas de los venduteros y de los cambistas y pronunció palabras fuertes y les recordó: miren, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones, cuando la casa, mi casa, la casa de Dios, hablando del templo, de la estructura física como tal, porque en la mente de Cristo también la estructura física tenía un lugar importante. No era un simple edificio, como quieren decir últimamente, no, era un lugar separado, consagrado, y Cristo dijo: mi casa, casa de oración a las naciones será llamada, pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Y esa es la queja profunda de él, y vuelca a los que vendían palomas y animales, y le tira la mesa del dinero a los que cambiaban dinero de los adoradores que venían de diferentes países a Jerusalén y tenían que cambiar el dinero en moneda local. Ahí les robaban una parte y después le vendían el animal también a un precio exagerado y todo eso. Y esa es la razón fundamental por la que Cristo se queja y dice que su casa ha sido vuelta a una casa de ladrones. Pero también la segunda causa que se puede ver allí en el texto es que la casa de Dios no es para vender cosas, como explicábamos en aquella ocasión. No es para estar vendiendo cosas, no es para estar vendiendo conciertos, ni para estar vendiendo esto ni aquello. No es para eso. La casa de Dios, casa de oración a las naciones, será llamada. Usted puede convertir cualquier otro lugar en un lugar de mercado, pero procure que no sea la casa de Dios. Sin embargo, la respuesta de Jesús a estos hombres que ya le habían hecho esa pregunta unas cuantas veces: dime quién tú eres, de dónde vienes, en qué autoridades haces estas cosas. De hecho, hermano, los líderes religiosos sabían que Jesús había venido de Dios. Ellos estaban convencidos de ello. Basta con leer el episodio en Juan capítulo 3, donde Jesús, un principal de los judíos, quizás el mayor de ellos, se acerca a Jesús y le dice: nosotros sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque las señales que tú haces nadie las puede hacer si no está Dios con él. En otra palabra, los líderes religiosos y los judíos estaban convencidos de
del mesianismo de Cristo. Estaban convencidos que por lo menos era un maestro que había venido del cielo. Él no era solamente un maestro, pero ellos estaban claros de esa realidad. Sin embargo, insistían una y otra vez con sus suspicacias y su intento especulativo para ver quién era aquel. Y eso lo vemos aquí, lo vamos a ver un poquito más detallado en nuestro texto. El día que Jesús maldijo la higuera, había estado en el templo enseñando y sanando. Luego había ido a Betania. Por cierto, Betania significa literalmente casa de los higos. Era un lugar donde parece que se producía mucho higo, y era una ciudad al sureste de Jerusalén, a unas cuantas millas, quizás 6 o 7 millas de distancia de Jerusalén, donde estaba el templo. Una ciudad a esa distancia, ciudad donde vivía Lázaro, al que Jesús había resucitado, y también donde vivían María y Marta, María la que le ungió con perfume, y aquella persona eran muy amigos de Jesús. Para quizás demostrar esa locación, nosotros podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Usted puede ir conmigo allá y ahí demostramos quizás todo esto que hemos dicho con relación a la locación de aquella ciudad. Capítulo 11, versículo 18. Mire, versículo 1 del capítulo 11 dice: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea que María y su hermana, de María y su hermana Marta. Entonces mire el versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, muy cerca, relativamente cerca. Y miren el capítulo 12, versículo 1 también, dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, esta Pascua es exactamente el momento en el que está pasando lo que nosotros tenemos en nuestro pasaje que estamos considerando en esta mañana, que es cuando le van a crucificar. Por cierto, al que Jesús, en el momento de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, e hicieron una cena allí, y María servía, pero Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Y ahí es que María toma el perfume, lo destapa y derrama aquella sustancia a los pies de Cristo. De tal manera que estamos ubicados en el espacio y en el tiempo respecto de todo este asunto que está aconteciendo aquí. Al regreso, esto fue hoy que Jesús maldice la higuera, camino a Betania, de regreso de Betania. La maldice, se va a Jerusalén, todo eso, se van a Betania otra vez y vuelven al otro día en la mañana, como vemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11 especialmente. Y cuando regresan, los discípulos ven la mata completamente sequecita, prácticamente los palitos secos, como si se hubiera encendido por mucho tiempo y hubiera quedado desbastada. Y eso les asombró. Jesús maldice aquella higuera porque debía tener fruto, ¿verdad? Y no tenía. Debía tener higos. Por cierto, muy buenos los higos, pero no tenía. Era primavera, como vemos aquí, una semana antes de la Pascua, bueno, ya en la Pascua, realmente a este punto. En otras palabras, estábamos en el mes de marzo o abril, cuando se celebra la Semana Santa. Esa es la misma fiesta de Pascua de los judíos, coincide exactamente en el calendario. Y estamos en la semana de crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando averiguamos, la higuera debe dar fruto en verano, pero debe dar una segunda cosecha menor en primavera, a mediados de primavera, es decir, en los meses de marzo, abril. Y esta era la cosecha llamada brevas, que generalmente no se recogía industrialmente, sino que se dejaba allí para que los caminantes pudieran comer de los frutos, que era una cosecha menor que echaba no solamente la higuera, pero otros árboles también. En Marcos 11:20 relata que a la mañana siguiente, es decir, la mañana después de haber maldecido la higuera o de haber maldicho la higuera, es que los discípulos vienen con Jesús y se asombran del evento,
cuando Jesús y sus discípulos llegan a Jerusalén ese día, entonces Jesús es interpelado por los líderes religiosos sobre esta cuestión de la autoridad. Fíjense entonces, usted va a ver y dice, pero ¿y qué hace ese pasaje ahí adentro? Que Jesús maldice la higuera. Si usted es meticuloso y tiene una manera tanto lógica de pensar, va a decir, pero ¿qué hace ese pasaje ahí? Ese pasaje como que no concuerda con el resto de los pasajes del capítulo 21, porque allá está hablando de la entrada triunfal de Jerusalén, de cuando Jesús vuelca las mesas de los cambistas, de cuando los niños le alaban y todo eso, y en fin, Jesús es investido y habla con los líderes religiosos, después se va a Betania y vuelve y los líderes le van a preguntar algunas cosas, y en el medio maldice una higuera y los discípulos se maravillan de que Jesús, de que se hubiera secado tan rápido. Es algo como raro, pero vamos a llegar a un punto en ese sentido. Es decir, cuando Jesús y sus discípulos llegan a Jerusalén ese día, entonces Jesús es confrontado por la casta religiosa de entonces. El pasaje anterior hablaba de la entrada triunfal de Jerusalén y de los asuntos que les he recordado. Claramente Jesús muestra a sus discípulos un episodio de su autoridad, la autoridad de su palabra. Cuánto vale, cuánto pesa, cuán autoritativa es la palabra que sale de la boca de Dios. Su extraordinario poder justo antes del interrogatorio de la casta político-religiosa de la nación de Israel en aquel entonces, independientemente de cómo estaba conformada, porque no era igual que antes, porque los romanos dominaban, lo cual sirvió de fondo para instruirlos sobre tres asuntos fundamentales. Número uno, la naturaleza de su poder, cuál es la potencia que hay en el Señor. Segundo, enseñarles que a ellos también se les estaba delegando mucho poder y autoridad, muy exclusivamente a los apóstoles. Vamos a ver algo al respecto. Y número tres, a la vez que entrenarles para entender el importante debate que Jesús iba a tener en breve con aquella gente, con los líderes religiosos. La palabra que en nuestro texto se traduce como autoridad, que es, yo creo, la palabra que rige todo el pasaje, que le da forma y que establece, si pudiéramos decir, nuestro título, nuestro tema en esta mañana, la autoridad de Jesús. ¿Te maravillas o la cuestionas? Los discípulos se maravillaron al ver los resultados, la autoridad del maestro, pero los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los gobernantes del pueblo, en vez de maravillarse, lo que hicieron fue que cuestionaron otra vez a Jesús. ¿Qué haces tú quizás al exponerte a su palabra, quizás al leer su palabra, al oír su palabra siendo expuesta? ¿Qué haces tú? ¿Tú te maravillas o tú cuestionas la palabra de Jesús? La posición que nosotros tomemos frente a la palabra de Dios claramente habla de qué tipo de gente somos. Yo creo que no hay que ser muy inteligentes aquí para ver que los discípulos eran aquellos que ciertamente andaban en la voluntad de Dios y que agradaban a Jesús y que eran sus hijos, sus amados, sus escogidos, y que los líderes religiosos de la nación, los sacerdotes y escribas, eran réprobos en cuanto a la fe y eran burladores de la palabra de Dios. Esa palabra autoridad en el griego se traduce, cuando la traducimos del griego al español, se traduce con más frecuencia como autoridad y en segunda frecuencia como primer frecuencia poder y segunda frecuencia como autoridad. También significa derecho, libertad, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una palabra que nosotros deberíamos tomar en cuenta, y es lo que estamos haciendo en esta mañana. Cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para encontrar el significado de la palabra autoridad, nosotros vemos que el número uno es poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Quien gobierna, el poder, el que gobierna, que ejerce la autoridad y el mando. Segundo, potestad, facultad, legitimidad. Le han dado el permiso, el derecho, la potencia, lo que sea para hacer eso. Número tres,
prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y potencia en alguna materia. Lo que vemos aquí claramente es que los principales del templo, las autoridades religiosas y políticas del tiempo de Jesús están diciéndole, pero ok, tú estás haciendo cosas, tú volcaste la mesa de los cambistas, tú resucitaste a Lázaro, tú hiciste esto, aquello, dinos con qué autoridad haces esas cosas. Acuérdense que unos capítulos anteriores un grupo de ellos había acusado a Jesús de que lo que él hacía lo hacía en el nombre de Belcebú. Y la sentencia sobre ellos fue también peligrosa. Jesús le dijo, ni en esta vida ni en la venidera serán perdonados de ese pecado de haber llamado la obra de Dios y a Jesús como procedente de los demonios, como Belcebú. Eso es algo difícil de entender. ¿Cómo es posible que alguien vea a un individuo o a alguien como a Cristo y sus apóstoles posteriormente haciendo obras que claramente proceden del bien y de la mano de Dios y atribuírsela al diablo? Yo no estoy hablando aquí de un estafador, de un individuo que estafa y que está hablando por la boca pero sin mostrar nada realmente en público. Usted sabe de qué estamos hablando, de un Cristo que en una ocasión alimentó a 5,000 hombres solamente, y con los niños y las mujeres era una multitud como de 15,000, y que en otra ocasión alimentó a esos también prácticamente sin nada en la mano. Estamos hablando de un señor a quien le traían todos los endemoniados y enfermos de diferentes cosas, y solamente él decía la palabra y todos ellos sin excepción eran sanados. Estamos hablando de alguien que sanó, levantó de los muertos no solamente a la hija de Jairo, pero también a Lázaro, dando muestra de cuál era su poder y su autoridad, entre un montón de milagros más, quizás como aquel característico de la mujer que tenía el flujo de sangre y que por 12 años había ido a todos los médicos y había gastado todo cuanto tenía en los médicos, y solamente con tocar el borde del manto de Jesús esa mujer fue sana. Nosotros estamos hablando de ese hombre, de esa autoridad. Entonces resulta cuestas arriba cuestionar una autoridad con tantas pruebas. Jesús en una ocasión le dijo a ellos, si ustedes no creen a mi palabra, si ustedes no creen a mi discurso, si ustedes no creen a mis dichos, crean por lo menos a las obras que hago. Era una palabra de autoridad. Pero no era una palabra de autoridad solamente porque él decía las cosas, sino porque cuando las decía exactamente así mismo sucedía. Eso es lo que vemos aquí en la maldición de la higuera. Nunca más echarás fruto, y la higuera se secó inmediatamente. Eso es algo extraordinario. Eso no es un simple evento. Usted puede pensar en el evento y ver muchas cosas. Mire, vaya conmigo al verso 18 otra vez. Jesús maldijo la higuera. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El que sabe el que ha visto secar una mata, sabe que le cae un rayo, le echamos el químico más poderoso que haya, y una mata dura unos cuantos días para secarse. Una hierba toma 2 o 3 días, una hierbita de esa. Pero un árbol, una mata, toma claramente días, semanas y hasta meses para secarse, después de haber usado el químico más poderoso que pudiéramos usar. En este caso fue un asunto prácticamente de un par de horas. Se secó. Ese es el evento. El dicho de Cristo aquí corresponde a una maldición. Es una maldición por ser un decreto en contra del objeto señalado. La palabra dicha por Dios es una tan poderosa que hará todo aquello que declare. Cuando Dios decreta, decretado está. Cualquier cosa, buena o mala, que salga de la boca de Dios, así
se hará. ¿Y por qué usted dice buena o mala? Porque hay cosas buenas y cosas malas que salen de la boca de Dios. Una maldición es una maldición. Y el Señor ha maldicho no solamente la higuera, sino que encontramos en el devenir de las Escrituras algunas personas que también Dios maldijo, como aquellos a quienes les dijo que ni en esta vida ni en la venidera serían perdonados de sus pecados. Eso es prácticamente una maldición. Toda cosa que sale de la boca de Dios será así. Por eso, hermano, yo creo que nosotros no debemos aminorar esfuerzo en conocer a nuestro Dios, en conocer su palabra, en conocer su voz, porque lo que Él ha dicho, así será. Hay una casa editora que ha escrito una Biblia que se llama la Biblia de Promesas. Lo que hace en esa Biblia de Promesas es que señala en cada pasaje de las Escrituras miles donde Dios ha prometido algo al lector, a su pueblo, al que obre de esta manera o asá. Hermanos, sin excepción a la regla, sucederá al pie de la letra que lo que Dios ha dicho sucederá. Quizás puedo ilustrarle con aquella ocasión en la que el Señor fue a una boda con sus discípulos, principiando su ministerio. Juan capítulo 12 está el evento. Llegan al evento y a los pobres de aquel lugar se le había acabado el vino. En la boda, en medio del festín, se le había acabado el rubro principal que tenía que haber una boda oriental, el vino. No había gozadera, es la idea. Se acabó la gozadera, se me van a ir la gente y no se ha acabado el evento. Y usted sabe el resto de la historia. Jesús le dijo: díganle a los sirvientes, llenen los tanques de agua, saquen el agua y llévenselo al que sirve el vino. 7 tinajas. Estamos hablando de unos 10 barriles de vino. No eran 2 botellitas ni 5, porque esa gente era corrupta, bebía mucho. Solamente tuvo que decir la palabra. ¿Se acuerdan el centurión al principio del Evangelio según San Mateo capítulo 8? Cuando él viene a Jesús y envía a alguno de sus siervos a Jesús, porque ni siquiera fue él en persona, para que esos siervos suyos le dijeran a Jesús que fuera a su casa, porque uno de sus siervos, el hijo de uno de sus esclavos, miren qué corazón de este hombre, estaba enfermo de muerte. Y él sabía ya lo que Jesús parece le iba a responder, y le envía a decir una respuesta a su respuesta. Y cuando Jesús le dice: ok, vamos para allá, ellos le dicen, los sirvientes: no, en nombre de su amo, no tienes que venir, porque yo mismo soy un hombre sujeto a autoridad, y digo a este: va, ve y va, o aquel: ven y viene, así que di la palabra y basta. ¿Saben lo que sucedió? Cristo le dijo: vete, que tu fe ha sanado al muchacho. ¿Y saben lo que sucedió? A ese mismo instante aquel muchacho fue sano. Usted quizá dirá: pero bueno, ¿y qué tiene que ver una sanidad, una conversión del agua en vino, la maldición de una higuera que se seca, etcétera, etcétera? Eso quiere decir que la palabra de Cristo es autoritativa, que lo que Él dijo, eso se hará. Eso es lo que quiere decir eso. Eso es exactamente lo que la atención que Dios quiere llamar a nosotros, o la atención que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él. Cuando Él habla, poned atención, porque exactamente así sucederá. Ese es el punto. La maravilla de los discípulos no estaba tanto en que la mata estaba seca, estaba en que aquel había dicho aquel había maldicho esa mata y se había secado instantáneamente. Ese es exactamente. Y el episodio prepara a los discípulos para la controversia, digamos, reñida que van a librar en breve frente a los líderes religiosos, a los encargados de la religión, a los jefes y tetrarcas del pueblo de Dios. Pero usted puede ver también esa maravilla allí en el versículo 20. Esa es la razón de la maravilla de los discípulos. Claramente el Evangelio de Marcos, en el versículo 20 de nuestro pasaje dice:
Viendo esto, los discípulos decían maravillados, asombrados, admirados: ¿cómo es esto que se secó enseguida la higuera? El Evangelio de Marcos relata que el asombro ocurrió al día siguiente, es decir, cuando volvieron, que vieron la higuera seca que el Señor había maldicho. De todos modos, estamos hablando de una hazaña extraordinaria que da fe del poder y de la autoridad única de nuestro Señor Jesucristo. Yo no conozco a nadie así, que le diga a esa casa, derrúmbate, y instantáneamente se derrumba. Yo nunca he visto a nadie así en mi vida. Yo sí he visto a alguien que con un artefacto del lugar le dispara a la casa y la casa se derrumba. Pero que diga la palabra. Hermanos, estamos hablando del mismo que al principio, al comienzo, ¿se acuerdan? Dijo: sea la luz. Y fue la luz. No necesitaba era geológica para que eso aconteciera. Eso es una ridiculez de todas las ridiculeces que se puedan inventar respecto de la palabra del Señor. Dicho está, así se hará. Y así es esta palabra que sale de la boca de Dios. Es autoritativa, no cambiará. Pasará primero el cielo y la tierra antes que una pequeña tilde de la palabra de Dios deje de cumplirse, porque sucederá todo al pie de la letra como está establecido. Es así. La única vía de poder secar un árbol es con fuego, de manera instantánea, y tomará un tiempecito si el árbol es relativamente grande, pero aquí no pasó nada de eso. Aquí estamos claramente viendo un gran milagro. Y yo pregunto, quizás a título personal y a manera de aplicación en este punto particular, en esta mañana, ¿cuál es esa situación complicada en tu vida que el Señor no puede resolver si Él dice la palabra? ¿Se acuerdan del centurión con un niño muy enfermo, listo, prácticamente muerto? Y el Señor dijo la palabra de lejos y bastó. Es así tu caso, prácticamente muerto. O se parece tu caso al de la hija de Jairo, que vino Jairo, interpeló a través de los líderes religiosos del lugar donde vivía Jesús, de Betania, si mal no recuerdo, porque él entendía que no tenía acceso directo o se le iba a hacer difícil, y sus amigos, los líderes del templo, fueron donde Jesús y hablaron con Jesús, y Jesús salió para la casa de Jairo, y la niñita que tenía, si mal no recuerdo, 12 años de edad, una jovencita, estaba muerta, pero Jesús estaba allí, y Jesús dijo la palabra, y ella se levantó. ¿Y cuál es entonces el caso tuyo, que es tan grande que el Señor no puede resolver si Él quiere, si Él dice la palabra? Probablemente haya algunos obstáculos, como vamos a ver en breve, que predispongan al Señor a decir la palabra respecto de algún caso. ¿Habrá acaso algo imposible para Dios? ¿Recuerdan como cuando el ángel va donde María y le dice que va a quedar encinta, pero ella le dice: pero es que yo no tengo marido, yo no sé, explícame. ¿Será que tú me estás diciendo que me case hoy con mi prometido? No, es que el Espíritu Santo va a engendrar sobre ti. ¿Y cómo yo sabré eso? Ve donde tu prima, una viejola de 75 años de edad más o menos, y la verás embarazada, para que tú veas que no hay nada imposible para Dios. Y quizás, especulando yo, le dijo ahí: recuérdate de Sara con 90 y Abraham de 100, y nació Isaac. ¿Qué hay imposible para Dios? Solamente basta que Él diga, solamente basta que Él disponga, y eso sucederá.
Y ese es el Dios que nosotros adoramos, ese es el Dios que nosotros servimos. Y fíjense el versículo 21, en el versículo 21 y 22 Jesús anima a sus discípulos a obrar con poder y autoridad por la fe. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviere fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Por qué no recibimos? Dice Santiago capítulo 4, versículo 2. ¿Por qué no pedimos? O porque cuando pedimos mal, pero la mano de Dios no se ha secado para obrar. La mano de Dios no está seca, está viva y está activa exactamente igual como ha estado por los siglos de los siglos. La mano poderosa del soberano, la decisión poderosa del soberano. Aquí este pasaje es categórico, y la discusión quizás en el campo teológico, al ver la frustración de las iglesias y de las personas en el tiempo, la discusión es si esta palabra fue dicha solamente para los apóstoles o tiene una aplicación universal. Porque ciertamente nosotros vemos cómo se ha drenado las maravillas, y cómo vemos, si lo ponemos en perspectiva en nuestra propia área, cómo vemos que las cosas que han de suceder no suceden, y que el pueblo de Dios parece como si estuviera atado de las manos y que clama a su Dios y aparentemente su Dios no le oye, y las cosas se ven áridas y agrestes y secas, y las cosas no pasan como tienen que suceder. Esa es la discusión. ¿Será que esta palabra fue exclusiva para los apóstoles o es una palabra general para todo el pueblo de Dios? Esa es la discusión, sin cuestionar para nada la realidad de la exclusividad apostólica. Hechos capítulo 5, versículo 12, que vemos que ciertamente los señales y prodigios después de Cristo eran hechos solamente por la mano de los apóstoles. No todo el pueblo de Dios andaba haciendo señales y levantando muertos. Eso era una exclusividad apostólica. Hechos capítulo 5, versículo 12, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todo el mundo estaba atónito y maravillado al ver a Dios obrando a través de ellos. No estamos cuestionando esa exclusividad apostólica, en virtud de que los prodigios y señales eran hechos solamente por ellos. Por otro lado, encontramos la firme verdad del alcance universal de la oración en el mismo pasaje que leyó Joel, el segundo pasaje que leyó esta mañana en 1 Juan capítulo 5. Mire cómo dice allí, ya no Cristo a sus apóstoles, sino el apóstol escribiéndole a los santos de la iglesia, capítulo 5, versículo 14, dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, otra vez la misma expresión, cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vaya a Santiago, para que usted vea que ciertamente hay barreras que nos impiden a nosotros recibir lo que pedimos. Santiago capítulo 4, versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? De los deseos carnales, ¿verdad? Ok, seguimos. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. En otra palabra, no tienes porque no pides. Yo sí pido. Verso 3. Pides y no recibes porque pides con malos propósitos, porque pides mal para gastar en vuestros placeres. Verso 4. Oh almas adúlteras, eso es Santiago escribiéndole a los santos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? La misma expresión de Juan en su carta. Hijitos, no améis al mundo, porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aquí
el hermano de nuestro Señor Jesucristo está escribiendo también: oh almas adúlteras, no améis, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. En otras palabras, el Señor tiene los mismos oídos y tiene la misma disposición y está en su mismo trono, y nadie se interpone en medio, porque los poderes que estaban frustrando las oraciones de los santos, como vemos en el libro de Daniel, fueron despejados en la venida de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que tenemos un libre acceso y una libre entrada a la misma presencia de Dios. Entonces la pregunta es: ¿por qué no suceden las cosas? ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Santiago está claramente hablando que es por nuestra carnalidad. Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. En otras palabras, distinguidos, amigos y hermanos, todos en el paquete, si usted es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Y resuelto de esa manera. Eso no hay otra manera de explicar eso. El que no es conmigo, contra mí es. Aquí no hay posiciones intermedias en la presencia de Dios. Usted o ama a Dios y las cosas del cielo. Usted o tiene su vista puesta en los cielos y su tesoro en el cielo, donde ni la polilla, ni el moho, ni los ladrones pueden socavar su tesoro, o usted tiene su tesoro puesto en las cosas de la tierra. Usted o ama a su mujer y sus hijos más que todas las cosas, o ama a Dios por encima de todos esos asuntos comunes. Y no hay posición intermedia. De tal manera que podemos quizás tantear el porqué, la ineficacia de las oraciones de los santos de Dios. Lo más seguro es que sean amigos del mundo y enemigos de Dios. Y Dios a sus enemigos no le va a responder sus oraciones, pero ¿cómo estaría Dios loco? La situación actual de la iglesia de Cristo en este lado del planeta nos da fe de la carnalidad y la mundanalidad del pueblo de Dios. Cuando usted viene los miércoles a cualquier iglesia que usted vaya, evangélica, usted va a ver que 2 gatos se reúnen a orar. Los otros son impíos. A ellos no les interesan las cosas de Dios. A ellos no les importa. Ellos no tienen que ver, ellos no tienen cuidado de esas cosas. Ellos aman el mundo y están envueltos en el mundo y en las cosas del mundo, y las cosas de Dios son tiradas a la basura. El grueso de los cristianos va algunos domingos a la congregación para callar su alma, pero saben que son impíos, que son del mundo. Si pidieres cualquier cosa en fe, sin dudar, el Señor lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido, le dijo Cristo a sus discípulos, pero cualquier cosa que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Nosotros no tenemos la prerrogativa de los apóstoles. Al pueblo de Dios no le está dado el hacer milagros y prodigios como hacían los apóstoles. Eso estaba dado exclusivamente a ellos por razones obvias en el texto de las Escrituras, pero al pueblo de Dios se le ha dado la herramienta de la oración. Y cualquier cosa que pidierais al Padre en mi nombre, pidierais. Fíjense que en esencia la oración a la que nos anima las Escrituras en este orden es una oración pluralista, no es una oración privada, medio acostado en una cama, allí como si fuera un simple deber de que, bueno, no, en lo que mi cuerpo se levanta, déjame orar aquí, a ver qué. No.
Las cosas de Dios son tan exclusivas que al pueblo de Dios en la antigüedad, en la adoración a Dios, fíjense, al pueblo de Dios se le cohibía, especialmente a los santos que iban a estar ministrando, se le cohibía tener coito o relaciones sexuales desde el día anterior al día que se iban a presentar a su Dios, para que lo mundano y lo de esta tierra no ocupara su mente, sino que la grandeza de Dios y la gloria de Dios y la magnificencia de Dios fuera lo único que estuviera enfrente de sus ojos al momento de levantar las manos y sus voces al Dios de los cielos. Eso era así. Eso se ha perdido en nuestros días por la mundanalidad de aquellos que se llaman el pueblo de Dios. Lamentablemente, cuando nuestras oraciones no son oídas, nosotros no somos amigos de Dios. Eso es lo que este pasaje, vuelvo a leer, primera Juan capítulo 5, por favor otra vez, versículo 14. Miren, desde el versículo 13 le está diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Sí, ok, ya ustedes lo saben, esto está aquí para eso. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese Él nos oye no es que Dios la oyó y se quedó con eso en el oído. La idea es Él responde nuestras peticiones. Tienes un diario de tus súplicas a Dios, o quizás esas súplicas no son tan importantes. ¿Cuándo fue la última vez que quizás oraste con vehemencia por tus familiares que no conocen a Cristo, que probablemente sea la petición más fogosa que deberías tener día y noche delante de tu Dios? Cuando nosotros vemos la frecuencia de oración de los apóstoles y profetas y de los hombres de Dios en las Escrituras, era una frecuencia abundante. Algunos, como Pablo, se refieren a la oración de que día y noche sin cesar él hacía rogativas y peticiones delante de Dios, sin cesar. Y nos manda y nos recomienda y dice: orad sin cesar. Yo sé, hermanos, que puesto que la oración es algo prácticamente de naturaleza invisible y que se remonta a lo espiritual, es tediosa, difícil, complicada y cansona para los hombres. Pero tu vida de oración dice mucho de si tú eres mundano o eres cristiano. Tu vida de oración dice si tú amas las cosas de este mundo o amas las cosas de arriba. Porque de 24 horas al día, si tú me dices a mí que oras 5 minutos, no me puedes bajo ninguna circunstancia decir a mí que tú tienes una relación con Dios o que amas a tu Dios. Eso es una locura, eso es imposible, eso no se puede sostener con palabras, eso solamente un loco lo diría. La razón por la que a menudo nuestras oraciones no son oídas es porque hay una barrera grande en medio de nosotros y Dios, y esa barrera claramente es nuestra mundanalidad, nuestra falta de espiritualidad. Y si vamos al pasaje, la segunda parte, quizás casi a modo informativo, los primeros son admirados de su autoridad, los segundos cuestionan la autoridad de Jesús. Mire el verso 23. Cuando vino al templo, estoy en Mateo capítulo 21, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Los autoritativos aquí somos nosotros, los sacerdotes. Esa es la idea. Los de autoridad aquí somos nosotros, los jefes de la religión. Y tú, un clandestino que ni siquiera vives en Jerusalén, sino que vive por allá, por el norte, en tierra de los gentiles, viene y dice que tienes... Dinos de quién procede tu autoridad. Ojo con este pasaje, porque es uno de los pasajes más extraordinarios para nosotros ver el carácter, no solamente de los políticos y los religiosos, sino del hombre en sentido general. La trayectoria bíblica sobre el lugar
que le dio la casta de poder judía a Jesús es unánime. ¿Cómo consideró la casta poderosa a Jesús? Todos lo consideraron igual. Herodes y sus conserjes llegaron hasta matar los niños de una ciudad cuando se enteraron que un tal rey había nacido, porque unos sabios orientales habían venido a adorar a ese rey, y por supuesto, como es lógico pensar, el rey debió nacer en el palacio, ¿verdad? El príncipe, el niñito, porque se supone que era de la casta real, pero el que estaba de rey en el palacio era un impostor, un idumeo, no era ni siquiera judío. Herodes el grande y sus hijos después, Herodes el tetrarca, Herodes el padre, el que era rey cuando Cristo nació, y Herodes el tetrarca y Felipe, los dos de sus hijos, eran los gobernantes de la región cuando Cristo muere, cuando Cristo es asesinado. ¿Cómo ven los poderosos? ¿Cómo lo vieron en ese entonces y cómo lo ven hoy? ¿Cómo ven los gobiernos a Cristo? Señores, en todos los gobiernos del mundo, sean de países cristianos o seculares, Cristo es un cero a la izquierda. Cristo es alguien que deberíamos despojar del camino. Cristo es alguien a quien le deberíamos picotear en pedacitos y procurar amarrarlo bien para que no resucite. Ellos no quieren saber de Cristo. La moral de Cristo, la autoridad de Cristo, la palabra de Dios, la ética de Jesús es tan elevada que sería imposible para esa gente seguir a un Jesús así. Imposible. Herodes y sus conserjes hasta asesinaron a esos niños. Los líderes judíos enviaron multitudes de comisiones e individuos donde Jesús para indagar sobre él. Muchas veces procuraron ir a Jesús, y aunque sabían que los hechos de Jesús tenían un matiz divino y lo aceptaron como un rabino que había venido de Dios, igual que aceptaron a Juan como profeta de Dios, y hasta se bautizaban con Juan. Y el mismo rey creía en el profetismo de Juan. No obstante, no pudieron recibirlo. Era muy difícil. Esas palabras eran muy duras. Bien que la casta político-religiosa que gobernaba en la región de Judea y sus comarcas en el entonces era completamente secular. Completamente secular. Las cosas espirituales para ellos eran algo prácticamente de la plebe. El sumo sacerdocio y otros puestos religiosos elevados hacía más de un siglo en tiempo de Jesús que habían olvidado el levirato. En la Biblia y en la palabra de Dios, el sumo sacerdote debía ser uno de los hijos de Aarón, pero desde los tiempos de los macabeos en lo adelante, de la dinastía de los asmoneos, el sumo sacerdocio había sido usurpado por otro que no tenía nada que ver con el origen levítico. El mismo rabinato era muy secular, había surgido en la deportación a Babilonia o tiempos después, ni siquiera fue algo que nosotros encontramos que Dios mandó al pueblo a hacer. Asimismo surgieron las sinagogas porque el templo fue destruido y no tenían los judíos donde reunirse, y se inventaron o surgieron las famosas sinagogas, que eran una especie de escuela religioso, secular, para instruir a sus niños, lo cual es algo bueno, pero no es algo que vemos necesariamente proyectado de parte de Dios para sus hijos. Claramente había habido un abandono de Dios a esa nación. ¿Para qué hablar de la casta del palacio misma, cuando Herodes mismo era idumeo, como les dije, era prosélito y un asesino cruel que había matado a 2 de sus esposas y a 3 de sus hijos por temor a que le fueran a quitar el poder? Dijo César Augusto respecto de Herodes el Grande que era mejor ser el perro de Herodes que uno de sus hijos. Lo escribió literalmente. Y Herodes era muy amigo de César, el emperador romano. Él había sido amigo de Pompeyo, y de Marco Aurelio, pero al Marco Aurelio asesinarse junto con Cleopatra, él vio que el poder en Roma no andaba por esa línea y se hizo amigo del César, de Augusto, Octavio Augusto César Cayo, el emperador romano. Y miren lo que dice César de él: es mejor ser el perro de Herodes y no uno de sus hijos. Había matado 3 por envidia, porque esos 3 hijos habían ido a estudiar a Roma y se habían formado en Roma, y cuando llegan a
a la comarca de la antigua tierra de Israel, ellos eran ilustres y el pueblo les tenía cierto cariño, y él pensó que ellos en algún momento lo traicionarían. Y Herodes dijo, Herodes el hijo fue que no solamente le cortó la cabeza a Juan. ¿Saben por qué le cortó la cabeza a Juan? Herodes el tetrarca, como se llama, el Herodes hijo, que es el Herodes que es rey de Israel en el tiempo de Jesús, porque ese Herodes le había quitado la esposa a su hermano Felipe y vivía con ella. Y Juan le decía, no te conviene, como rey, como monarca del pueblo de Dios, no te conviene hacer eso es una cosa sucia. Y Juan le hablaba cara a cara estas cosas. Él no tenía temor, él se parecía a mí. Yo no tengo que ver donde yo esté para hablar las cosas que tengo que hablar, no me interesa, aunque me arranquen la cabeza. En Cuba, hermanos, a veces en la capital de Cuba los hermanos se ponen rojo y temblorosos. Yo le digo, yo no tengo que ver hablar estas cosas en frente del presidente. A mí no me importa, ni me importa perder la cabeza ahora mismo. No, pero que la diplomacia, a otro que la use, no me hablen a mí de diplomacia. La palabra de Dios necesita ser hablada. Y Juan muestra exactamente esto. Cristo como ponen en algunos programas de Discovery Channel, si fue el mismo que se asesinó. Claro que fue el mismo que se asesinó por llevarle la contraria a esta gente. El que le lleva la contraria a los políticos es hombre muerto. En todas las culturas del mundo. Miren el caso medio que no se sabe al final qué es, del fiscal en Argentina. Eso se quedó así. No busque resolución a ese caso, que eso no se resuelve. Déjelo tranquilo. Y usted no es argentino para estar metiéndose tampoco en ese. Parece ser que los lujos del palacio, el poder y los lujos imposibilitan la fe. ¿Qué problema? Son contados los monarcas verdaderamente piadosos de la historia. Usted tiene que buscarlo muy bien y leer su biografía muy bien para finalmente decidir que eran cristianos o no, lo que se llaman ser cristianos. Las posiciones de autoridad, como Clinton, ¿verdad? Clinton es cristiano. Yo no sé cómo son los cristianos de ahora. Y George Bush también es un gran creyente, dicen algunos. Y Obama. Por ponerle algunos casos, para no hablar de otros, ¿verdad? El presidente de Venezuela acaba de decir que Dios proveerá, porque se le acabaron las fuerzas para ver cómo iba a haber provisión. Y dijo públicamente, Dios proveerá. Parece que es cristiano ahora. Pero bueno, las posiciones de autoridad pública suelen batallar contra la fe grandemente, y es una lucha feroz. Es una lucha que se libra cuerpo a cuerpo, el intentar ser cristiano y pertenecer a la casta de poder de cualquier nación del mundo, hasta de un paisito ridículo como este. No es fácil. No es fácil. Miren, no es fácil estar disfrutando de las mieles del palacio. Como lo escribo aquí, no es fácil cambiar las riquezas, las mieles y los placeres del palacio egipcio por los vituperios de los esclavos en Gosén. Como dice Hebreos 11, que hizo Moisés, monarca egipcio, decidió abandonar las filas de la monarquía, donde tenía el mundo realizado y todas las riquezas habidas y por haber en el imperio más poderoso del entonces, para ir a sufrir vituperios y burlas con los israelitas, los esclavos. ¿Quién quiere hacer eso? Dios tiene que hacer un milagro en el corazón de alguien para poder hacer esas cosas. Es lo mismo que pasa al nivel sencillo. Quizás usted no es monarca ni nada de eso, pero dejar la vida de pecado y dejar los placeres de este mundo y el deseo por las cosas de esta vida para seguir a Cristo, para ser un siervo de Cristo, eso necesita un milagro. Eso no es fácil, eso es
una lucha la cual usted perderá a menos que Dios haga un milagro en su vida. Y miren los versículos siguientes para cerrar con unas palabras de aplicación que hemos escrito en esta mañana. Versículo 24 dice: respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Dinos, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Se acuerdan? ¿Y en nombre de quién? Yo también, fíjense la respuesta de Cristo. Miren cómo le responde: yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o era terrenal? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si usted sabe, los políticos, si decimos del cielo, nos embromamos, porque el pueblo tiene a Juan por profeta y nos van a mochar la cabeza aquí mismo. Así que dice que por temor al pueblo, si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creíste. Y si decimos de los hombres, adiós amigo, porque todo el mundo en Israel, en esa nación, todo el pueblo tenía a Juan por profeta. Y respondió Jesús, dijo, no sabemos, les respondieron. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Señores, ¿qué es eso que está ahí? Usted quizás lo ha leído varias veces y quizás no ha visto qué es lo que Jesús le está diciendo a ellos. La cuestión de Juan aquí es central. Es algo central en este pasaje. Todo el pueblo a unanimidad aceptó el profetismo de Juan. Es decir, creían que ese hombre era profeta. ¿Implica eso qué? Que ese hombre había venido de Dios, que era una autoridad de Dios, que el pueblo debía obedecer sus palabras, ¿sí o no? Ojo. Por otro lado, Juan había presentado a Jesús como el Cordero, como el Hijo de Dios, como el Redentor. Él fue que dijo de él, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él fue que dijo de Jesús, a él óiganle, al pueblo. ¿Qué debía hacer el pueblo? Porque le tenían por profeta. A ojo cerrado, seguir a Cristo, porque Juan, el profeta de Dios, la persona certificada, autorizada desde arriba, había dicho quién era ese. Ese es el cuadro aquí. Por tanto, lo que se implica en nuestro texto claramente es, si Juan era profeta, como ustedes creen, y Juan dijo que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, entonces, ¿qué necesidad hay de que yo les diga lo mismo de nuevo? ¿Me harían caso o también me cortarían la cabeza como hicieron con Juan? Que ya a ese momento le habíamos echado la cabeza a Juan. Lo que Juan dijo, eso es. Si lo que Juan dijo de mí, eso es lo que yo soy. Eso es lo que Cristo le está diciendo aquí a ellos. Ellos ya sabían. Y una y otra vez con la misma cantaleta. Es difícil cuando alguien no quiere seguir a Cristo. Usted le puede demostrar de 50,000 maneras su error y la verdad, y ellos van a persistir en su error. En suma, lo que Juan dijo, eso es. ¿Qué aplicaciones nosotros tenemos en esta mañana respecto de este tema, de la autoridad de Jesús? ¿Te maravillas o la cuestionas? Se disputa de nuevo lo de si la autoridad delegada por Jesús era exclusivamente apostólica, y claramente lo era en ciertos aspectos, pero no en el punto de aquellas cosas de nuestra relación con Dios y de que al pedirle a Dios cualquier cosa conforme a su voluntad en su nombre, la recibiremos. Eso está claro. Eso no debe llevarnos a nosotros a especular al respecto de ninguna manera. Hermanos y hermanas, es cierto que no tenemos la autoridad apostólica, pero por otra parte, mire su Biblia en Primera de Juan otra vez, una carta fascinante. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Noten, no tenemos la autoridad apostólica, no hacemos prodigios y milagros entre el pueblo, no es necesario, no hay la necesidad de eso, claramente, pero fíjense lo que sí tenemos en común con los apóstoles.
Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, de nuevo, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Qué es lo que ese pasaje dice a resumida cuenta? Que la fe de los apóstoles es la misma fe nuestra. Eso es lo que dice ahí. Y que el fin de saber que nuestra fe es igual que la de los apóstoles y que por tanto nuestra comunión es con ellos y con Jesucristo y con el Padre, porque estamos hablando de la misma naturaleza de la fe, entonces se procura al final que nuestro gozo sea completo. Eso es lo que dice ahí. No tenemos la autoridad apostólica, pero tenemos la fe de los apóstoles. No podemos hacer prodigios y milagros, pero podemos recibir la respuesta a todas nuestras oraciones. Eso es extraordinario. Esa es la palabra bendita de Dios. A coro con la epístola completa de Juan, especialmente nos enfoca respecto de la comunión, la común fe que guardamos con los apóstoles para que tengamos comunión con el Padre y con su Hijo, para que nuestro gozo sea completo. Por otro lado, nuestra confianza en Dios descansa en que cualquier cosa que pidamos, no en la carnalidad, sino según su voluntad, la recibiremos. Esto nos pone en un gran peso encima de procurar diligentemente conocer la voluntad de Dios. Y sé que sabes que la voluntad de Dios nos ha sido revelada en su palabra. Eso es lo que dice, lo que nos muestra en todo lugar las Escrituras. Entonces podemos decir aleluya. Nuestro deber, nuestra procura, nuestro anhelo, nuestra pasión debe ser conocerle y conocer su buena voluntad, santa, agradable y perfecta, como dice Romanos capítulo 1, capítulo 12, versículo 2. La autoridad de Dios delegada descansa en su espíritu y en su palabra. De ahí la fe. Si pidiéramos cualquier asunto en la voluntad de Dios, revelada en su palabra, sin dudar de Cristo, de lo que Él ha dicho, así sucederá. Así sucederá. ¿Cuántas peticiones te ha contestado Dios en tu vida? O mejor, ¿cuestionas tú la autoridad de Dios o simplemente te maravillas de ella? ¿Cuántas peticiones de las que has hecho recientemente, quizás en un tiempo atrás, han sido contestadas? Si tus oraciones no son contestadas, casi te puedo garantizar que tú no tienes comunión con tu Dios. Porque esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa, Él lo hará. Quizás usted diga, bueno, pero yo estoy orando por mi familia hace 5 años y nada ha pasado. Si nada ha pasado, esa comunión anda mal. Pero si cosas están pasando, no esperes necesariamente que la respuesta a tus oraciones sea en un abrir y cerrar de ojos, como pasó con la higuera quizás. No, hay oraciones que toman un tiempo X para ser deliberadas por nuestro Dios. Pero la confianza que tenemos es que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Tienes tú esa confianza en tu Dios? ¿Hay alguna cosa que entiende que es demasiado grande que Dios no pueda resolver? ¿O tu confianza es suficientemente buena para entender que Dios tiene el poder para responder? Yo conozco a algunos de ustedes y sé algunas de sus peticiones y sé también en el estado en el que van siendo respondidas por Dios. Algunos tenían un cónyuge o una cónyuge
ateo o atea, y el Señor ha hecho una gran obra en ellos. Lo que implica que el Señor ha ido respondiendo tus oraciones. Eso es bueno y agradable delante de Dios, que tengamos comunión con Dios, que no, hermanos, bajo ninguna circunstancia cuestionemos la autoridad de nuestro Señor, sino que nos maravillemos al oír su palabra. Señor te bendiga. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra tan bendita, tan clara, tan cargada de propósito, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Tú eres nuestra propiciación o paga por nuestros pecados. Tú eres la única provisión de Dios en favor de la humanidad, en favor de los que creen para la salvación. Y tú tienes tus oídos atentos a nuestras oraciones día y noche sin descanso. Tú eres nuestro abogado que nos defiende. Y tú nos enviaste al amigo, al Paracletos, al que va a nuestro lado, que se llama el Espíritu, para que vivamos piadosamente, para que no vivamos como los demás, sin Dios y sin esperanza, sujetos a las cosas de este mundo y al devenir de la historia y a los asuntos concernientes a esta vida, sino que nos lo diste, Señor. Nos diste tu Espíritu y nos diste tu palabra para que vivamos en fe creyendo, para que, aunque no hayamos recibido lo prometido, como nuestros antepasados, a quienes se les prometió una ciudad y no la recibieron porque la ciudad era celestial y está aguardando hasta que todos los escogidos, el número de todos sea completado, para hacer descender a la nueva Jerusalén desde el cielo, ataviada como una esposa para su marido. Señor, así que sea nuestra fe, Señor, y que la cotidianidad, el afán, los estudios, el trabajo, los quehaceres comunes no sepulten ni socaven nuestra comunión contigo. Que nuestro gozo sea completo al saber que poseemos la fe de los apóstoles que nos fue dada en las Sagradas Escrituras. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana, no solamente aquí, sino en todos los lugares donde está reunido. Convence a los débiles en la fe de tu verdad y anima a los que no te conocen a conocerte. En los méritos de Cristo es nuestro ruego. Amén.